Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenos días, sean cordialmente bienvenidos a una charla más del mes de la Contaduría Pública 2026. En este mes hemos creado un espacio para todos ustedes, para el aprendizaje, la actualización y el fortalecimiento de la profesión contable. Durante esta semana estamos desarrollando el eje temático Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, abordando temas claves para la evolución estratégica de la profesión. Bueno, a lo largo de estos días hemos reflexionado sobre el papel transformador de la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio, la sostenibilidad, la ciberseguridad y las mejores prácticas que hoy exigen las organizaciones modernas. Todo esto con el propósito de fortalecer su criterio técnico, la ética profesional y el valor que todos ustedes aportan como contadores públicos autorizados. Y antes de dar inicio a nuestra charla del día de hoy, queremos expresar un agradecimiento a las organizaciones o a los patrocinadores que hacen posible este evento. Y nuestra categoría platino, gracias al apoyo de SM Soluciones Forenses, Despacho Iguay, Despacho Jekyll, Erickson y compañía, Despacho Gómez Durán, Innova Seguros, Cyberfull, Despacho KPMG, HICO SAP, Sicai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS, Corporación Millennium. En categoría oro agradecemos a Despacho Murillo y Asociados, García y Asociados CPA, a Evaluar Asesores, Despacho R. Artavia y Asociados, a la Universidad UNED, a la Universidad UCR, al Despacho Marín Vega Moreira o Grupo Consultepro, a Solutions, a la Universidad Castro Carazo, al Hotel Poza Blanca Lodge y en la categoría plata, gracias a TP Consulting y al Hotel Manglares. Bueno, y ya entrando en materia, el día de hoy tenemos una charla titulada El programa de aseguramiento y la mejora de calidad, la estructuración de métricas de desempeño interno y la preparación estratégica para las evaluaciones internas de la función de auditoría. Esta charla está a cargo de Manuel Marín Cubero. Don Manuel Marín Cubero es contador público autorizado, es máster en administración de empresas, auditor interno certificado, certificado en autoevaluación de control, certificado en aseguramiento de gestión de riesgo, es examinador de fraude certificado y especialista certificado en antilavado de dinero. Cuenta con experiencia amplia en auditoría interna y externa, contabilidad, banca, finanzas, gestión de riesgos, investigaciones, prevención de fraude y consultoría fiscal y financiera. Don Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Buenos días a los participantes. Vamos a arrancar con la presentación. Déjenme ponerla. Y por favor me confirman si se ve. Natalia, To- ¿se ve bien? todo bien, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como comentó Natalia, vamos a exponer sobre el programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoría interna.
y vamos a explicar lo que implica el programa de aseguramiento y mejora de la calidad y cuáles son las métricas importantes que debemos de ponerle atención para prepararnos para una evaluación externa. Tenemos la agenda, vamos a ver el propósito del programa de aseguramiento, cuáles son sus componentes, qué nos dice las normas sobre las evaluaciones internas y externas, cuáles son esas métricas relevantes y cuál sería una estrategia apropiada para prepararnos para una revisión externa del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Veamos el propósito de este programa de aseguramiento. Fundamentalmente, el propósito es que la función de auditoría interna cumpla con las normas globales de auditoría interna, que alcancemos los objetivos de desempeño de la función de auditoría interna y obviamente pues que busquemos la mejora continua. Con este enfoque vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que son las normas globales de auditoría interna. Primero, antes de ver un poco la estructura y composición de las normas, quiero hacer una pequeña reflexión acá de por qué es importante cumplir con las normas globales. A ver, porque pueden haber funciones de auditoría interna que no cumplan con con las normas globales, no va a ser un delito eso complicado, puede hacerlo. Hoy en día algunas organizaciones de tipo familiar tienen función de auditoría interna, están buscando acercarse a mejores prácticas de gobernanza corporativa y dentro de esas pues han establecido una función de auditoría interna y en algunos casos por la característica propia de empresa familiar no cumple totalmente con las normas. Y eso se puede llegar a entender desde el punto de vista del entorno en que esa empresa opera. Sin embargo, la propuesta siempre es acercarse al cumplimiento con las normas porque eso nos da garantía de independencia y objetividad, como vemos ahí, que haya una calidad de consistencia en la función, que tengamos un enfoque hacia riesgos críticos de la organización, que podamos como auditoría interna poder brindar una mejor información para la toma de decisiones y sobre todo también desde el punto de vista de entidades externas, por ejemplo, reguladores o algunas otras partes interesadas, vamos a reflejar que el cumplimiento con las normas pues mejora la función de auditoría, mejora la supervisión de riesgo y da una garantía de que estamos trabajando con las mejores prácticas. Entonces, por eso es muy importante el conocimiento de las normas y eventualmente también tener un programa de aseguramiento y mejora de la calidad que pueda estar certificado por una evaluación externa. Para hacer una referencia también breve, pero sin dejar de ver elementos importantes, vamos a repasar lo que son las normas globales de auditoría interna en su edición 2024, que es la edición que está vigente a partir del 1 de enero del año 25. Estas normas tienen una composición de 5 dominios, 15 principios y 52 normas. Ahora las vamos a ver brevemente. Y también tiene unos componentes que son obligatorios y unos componentes que son complementarios. Los componentes obligatorios son las mismas normas globales y lo que esta versión de las normas, la versión 2024, estableció como requisitos temáticos que ya vamos a comentarlos un poco en detalle. Luego tenemos las guías globales, que son documentos adicionales que nos permiten aplicar las normas, nos dan sugerencias y, y elementos y herramientas adicionales para poder aplicar las normas de manera completa y adecuada. Veamos un poquito lo que son los requerimientos temáticos, porque esto es algo novedoso de las normas de 2024. Lo primero que debemos de comentar acá es que los requerimientos temáticos son obligatorios
cuando en la función de la auditoría interna en una entidad en particular se audite alguno de los temas considerados en estos requerimientos temáticos. De momento, el Instituto Global de Auditores Internos ha establecido cuatro temas, cuatro requerimientos temáticos. Ahí los podemos ver. Está el tema de ciberseguridad, el tema de terceras partes, el tema de comportamiento organizacional y el tema de resiliencia organizacional. En realidad, podemos ver que estos temas, en cualquier función de auditoría interna y en cualquier organización es- actual, son temas sumamente importantes. Déjame poner el puntero acá. Son temas que son muy relevantes. Cualquier organización hoy en día puede ser afectada por temas de ciberseguridad. El tema de terceras partes. Tenemos mucha relación con proveedores, con algunos servicios tercerizados. No importa el tamaño de las organizaciones, siempre tenemos una interacción con terceros eh, que hace que sea importante esa función, esa auditoría en función de la gestión de riesgos de la organización. El comportamiento organizacional en cualquier empresa será relevante y la resiliencia organizacional también definitivamente en un entorno como el actual, donde tenemos muchísimos riesgos emergentes relacionados hasta con temas de la geopolítica internacional, pues esa resiliencia hay que medirla, hay que auditarla, hay que saber si estamos preparados o no. Hay otros temas pendientes previstos que están pendientes de confirmación. Ahí los pueden ver: evaluación del gobierno corporativo, gestión de riesgo de fraude, gestión de riesgo de privacidad y algunos temas relacionados con auditorías de gestión del sector público. Hay que mencionar también que estos temas de requerimientos temáticos son vigentes un año después de que son emitidos. Entonces, hoy en día tenemos el tema de ciberseguridad ya vigente porque entró a regir en febrero del 2026. Los otros temas van a entrar un año después, en septiembre de este año, terceras partes, en diciembre, comportamiento organizacional, y en abril del 2027 entrará el tema de resiliencia organizacional. Por otro lado, tenemos guías globales, que no las traje aquí porque son bastantes, pero podemos ahora después dar una referencia a dónde encontrarlas. Y tenemos emitidas al día de hoy 12 guías globales de auditoría general y 9 guías globales de auditoría de tecnología de la información, que son documentos también muy importantes para poner en práctica, para ayudarnos a poner en práctica las normas. Un poco más de la estructura de las normas, como les comenté: cinco dominios, 15 principios, 52 normas, y están establecidas o estructuradas en requisitos, temas que son totalmente obligatorios. Así vienen las normas, son el requisito de la norma y vienen consideraciones para la implementación y evidencia de conformidad de la norma. Son elementos que no son obligatorios, pero sí son muy importantes para poder cumplir con los requisitos de la norma, que sí son obligatorios. Entonces uno puede encontrar en la norma estas palabras: el debe es obligatorio, eso va a estar en los requisitos. Y en las consideraciones para la implementación y en la evidencia de conformidad, vamos a encontrar debería, que se refiere a prácticas preferidas, y podrá, usualmente lo encontramos en la evidencia de conformidad, que son prácticas opcionales. Y estos son elementos importantes para evidenciar que estamos en cumplimiento con, con la norma, con las normas en general, pero con cada norma en forma específica, y son elementos importantes a tomar en cuenta para prepararnos para esa evaluación externa que ahora más adelante vamos a ir profundizando un poquito. Las normas en términos aquí de un solo vistazo: 5 dominios, 15 principios y, como les decía, 52 normas, que esas no las vamos a ver. Nada más hago aquí referencia a las normas que tienen que ver con el tema de calidad, que es el que vamos a estar hablando ahora.
Entonces tenemos la norma 8.3 y 8.4 que tiene que ver con la calidad en general y la evaluación externa de calidad. Estas normas 8.3 y 8.4 están asociadas al principio número 8, que es este que está acá, supervisión del consejo. Y luego tenemos las normas 12.1, 2 y 3, que tienen que ver con la evaluación interna de la calidad y la medición y mejora del desempeño del trabajo de la función de auditoría y que están asociadas con el principio número 12 de mejorar la calidad. Ahí de un vistazo tenemos pues la composición de estas normas y sus principios. Y como les decía, 52 normas que están distribuidas dentro de cada uno de los principios. Bien, vamos a ver ahorita el componente del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Como les decía, las normas 8 y las normas 12 son las que están asociadas y tenemos al menos 6 componentes importantes de este programa. El primer componente que podemos mencionar acá es las evaluaciones internas de la calidad asociados a la norma 12.1, y estas evaluaciones tienen que ser realizadas bajo la supervisión del director o el gerente de auditoría interna, como quiera que se le llame. Las normas hablan siempre del director de auditoría interna al máximo responsable de la función. Puede ser que en algunas organizaciones el nombre de director no exista el nombre de gerente de auditoría interna o alguna otra designación, pero se refiere siempre a la máxima autoridad de la función de auditoría interna. Entonces, estas normas establecen que las evaluaciones internas son realizadas bajo la supervisión de esa función. Las evaluaciones externas de la calidad está asociado a la norma 8.4. Lo que nos plantea la norma es que deben de realizarse al menos una vez cada 5 años por un equipo evaluador externo. Puede ser también que se hagan mediante una autoevaluación, una evaluación interna, con una validación independiente. Siempre para que sea externa se requiere que haya un equipo evaluador independiente. Y las normas nuevas, estamos hablando del 2024, establecen que al menos un miembro del equipo evaluador debe de contar con la certificación CIA. Eso antes no era requerido, ahora sí es requerido que al menos un miembro del equipo sea CIA. Realmente en la práctica, las evaluaciones que se están haciendo, que se están ejecutando por medio de institutos de auditores internos, por lo general llevan más de un CIA dentro del equipo. A veces el equipo completo, todos tienen la certificación y uno de ellos funciona o ejerce como el director de esa evaluación. Pero bueno, la norma dice que al menos uno debería ser CIA. Luego tenemos el tercer componente, que es la medición del desempeño de la función, que son las normas 12.2 y 12.3, y esto incluye la parte de supervisión, la medición del desempeño específico dentro de las tareas asignadas a la función de auditoría interna. Y adicionalmente, la normativa nos dice que debe incluir objetivos de desempeño que son aprobados por el Consejo o por la Junta Directiva. Y ahora vamos a hablar un poco de eso en función de la independencia de la función de auditoría interna. Cuarto componente, que existan planes de acción para atender deficiencias y oportunidades de mejora que se derivan de la evaluación del programa de aseguramiento. Estos planes tienen que ser acordados y conocidos por el Consejo o la Junta Directiva. Un quinto componente es dar seguimiento al avance de los planes para verificar obviamente que las mejoras se estén implementando. Y el sexto componente es que los resultados de las evaluaciones, tanto internas como externas, se comuniquen a la Junta Directiva, al Consejo y a la alta dirección. Esto es importante, hay que tomar en cuenta que la comunicación debe hacerla el director de auditoría interna. La norma anterior establecía que la evaluación tenía que hacerla definitivamente el director de auditoría interna. Las nuevas normas
las del 2024, establecen también que el equipo evaluador externo debe de hacer su presentación ante el Consejo y la alta dirección, pero obviamente también en presencia y con la participación del director de auditoría interna. En resumen, el programa de aseguramiento de la calidad, en términos de cómo está planteado en las normas, es importante destacar esta parte que no es solamente un tema de cumplimiento, de evaluar una calidad y un cumplimiento de forma con las normas. Realmente busca que haya fondo en la evaluación, que podamos medir el desempeño, que identifiquemos las brechas para poder mejorar y que podamos acercarnos a un cumplimiento completo de las normas para que la función de auditoría cumpla a cabalidad con el propósito para el que fue creada. Vamos a comentar acá ya en detalle un poco sobre las evaluaciones internas y externas, en qué consisten. Realmente la diferencia consiste prácticamente en lo mismo. La diferencia está en quién hace la evaluación. Una evaluación externa, al igual que cualquier aseguramiento llevado a cabo por una persona independiente, pues da una mayor credibilidad ante terceros. La evaluación interna pues tendrá su credibilidad dentro de la organización, pero puede tener sus sesgos y puede alguien eh, identificar o tener alguna duda sobre la objetividad con que fue hecha. Sin embargo, pues la normativa nos establece que hay que hacerlas de forma objetiva. Eh, Definitivamente, para propósitos de un programa de aseguramiento y mejora de la calidad y para llegar a la evaluación externa, que es el propósito final, tenemos que pasar primero por evaluaciones internas. Hay que realizar evaluaciones internas, tenemos que hacernos un examen bien concienzudo para poder prepararnos para una evaluación externa, porque en el fondo no tiene mucho, digámoslo coloquialmente, no tiene mucho chiste contratar una evaluación externa que tiene un costo para llegar a un resultado de que no cumplimos con las normas, de que tenemos una serie de brechas y que hay que cerrar esas brechas para poder pasar una evaluación externa. Eso ha pasado. Yo conozco organizaciones a las que le ha sucedido eso, este, tiene un costo. Al final de cuentas, hay que pagar la evaluación externa y es mejor entonces, primero, estar seguros a través de evaluaciones internas de que podemos cumplir con todos los requerimientos para solicitar la evaluación externa. Veamos un poco acá, voy a pasar, porque aquí tengo el alcance integral, pero aquí lo tengo un poco más detallado, el alcance de las evaluaciones internas y externas, principalmente cuando buscamos llegar a una evaluación externa. El alcance incluye todo esto que está acá. Primero, se revisa el estatuto y otros documentos relacionados con la función de auditoría interna. Las normas, las NOGAI, establecen qué debe de contener el estatuto. Entonces, primero, una evaluación interna, revisamos que el estatuto esté en cumplimiento con lo que me pide la norma. Y no solo de forma, como les comenté, que esté en el estatuto, pero que también lo estemos haciendo adecuadamente, que la función esté realizando lo que el estatuto, de conformidad con las normas, nos solicita. También se evalúa el tema de independencia y objetividad. Dentro de un rato voy a hacer algunas precisiones sobre este concepto que son importantes en una evaluación. Se evalúa también el tema ético de la función de auditoría interna de los auditores. Ahora también haré algunas precisiones. Se revisa el plan anual y su vinculación con los objetivos estratégicos de la organización. Ahora también voy a referirme un poco a esto. En función de lo que siempre se habla, plan de auditoría basado en riesgos, que sigue siendo un concepto importante, pero la norma le da un poco de vuelta al concepto y ahora lo vamos a revisar. Se analiza también y se revisa a profundidad el manual de la auditoría interna que esté de conformidad con lo que se puede derivar del estatuto y que esté en cumplimiento con lo que nos piden las normas. Se evalúan metodologías de auditoría interna,
diversas metodologías para diferentes enfoques. Se revisa y evalúa la documentación que asegura que hay una supervisión adecuada de la función de los auditores, del equipo, de los equipos que participan en las revisiones. Y también se hace una revisión de los papeles de trabajo y ahora vamos a hablar de esto en un tema muy importante que nos pide la norma. Todo esto enfocado con el cumplimiento integral con las normas. De manera que, como les digo, quiero insistir, es muy importante primero una evaluación interna para asegurarnos de que no tenemos brechas importantes o que si tenemos brechas importantes, pues hagamos un plan para cerrar esas brechas, para mejorar, para estar listos ante una evaluación externa. Vamos a ver ahora algunas métricas relevantes que me va a permitir también eh, referirme o hacer algunas precisiones sobre temas relevantes. La norma 12.2 establece que hay que hacer una medición del desempeño y establece que las métricas del programa de aseguramiento deben combinar medidas cuantitativas y cualitativas, siempre enfocadas con los objetivos de la función de auditoría interna. Entonces vamos a ver aquí algunas importantes. Creo que voy a repasar las que son realmente muy relevantes. Primero, la cobertura del mandato y estatuto de auditoría interna. La norma establece, y desde la definición de auditoría interna, habla de que es una función de aseguramiento y asesoramiento. Entonces, en una evaluación externa siempre nos vamos a fijar que dentro del estatuto de auditoría interna se definan los trabajos de aseguramiento y de asesoramiento que la función de auditoría interna debe de hacer. Y aquí viene algo importante, no solamente se definan, sino que también dentro de la función del día a día del plan de auditoría se realicen los dos tipos de trabajo, de aseguramiento y asesoramiento. Y vamos a definirlos aquí muy brevemente. El trabajo de aseguramiento es el más común de la auditoría, donde damos un aseguramiento a las partes interesadas, en este caso, eh, diversas partes interesadas, pero vamos a hablar de dos, de la alta gerencia y la junta directiva o el consejo. Les damos un aseguramiento de que las políticas, procedimientos, planes que se han definido se están cumpliendo de manera adecuada en función de cumplir los objetivos organizacionales. Por otro lado, los trabajos de asesoramiento son trabajos que no están asociados a brindar ese aseguramiento, tal vez porque no es apropiado dar un aseguramiento. Vamos a poner un ejemplo de algo que no está definido. No hay una norma, no hay un procedimiento definido, una política. Entonces podemos hacer la revisión o dar una función de asesoramiento para ayudar a la organización a cumplir con algo que está en proceso, que no está totalmente definido, que está inmaduro, por decirlo de otra forma. Entonces, también podemos dar y debemos dar mucho trabajo de asesoramiento. Hoy en día, algunas funciones de auditoría interna se preocupan mucho, creo que tal vez un poco más de la cuenta en mi criterio, en que haya un balance dentro del plan de auditoría entre aseguramiento y asesoramiento, y algunos hablan de que buscan tener un 50-50. Yo creo que no es tan relevante tener ese balance 50-50. Lo que sí es relevante es que hagamos los dos tipos de trabajo cuando es apropiado hacer un asesoramiento, que lo tengamos en cuenta y que lo hagamos, que haya dentro del plan trabajos de asesoramiento. Y finalmente también el asesoramiento se da en diversas formas, no solamente con un trabajo eh, establecido, con una serie de procedimientos. El asesoramiento también se da cuando la auditoría participa en ciertas reuniones de comités y de junta directiva, eh, y da su opinión sobre ciertos temas. Y aquí, pues, hacemos la aclaración. Emite una opinión, no da un voto. Tiene voz, pero no tiene voto.
porque si no tendríamos un problema de independencia, pero da su opinión en diferentes foros. Ahí también tenemos labor de asesoramiento. Y obviamente el asesoramiento, según nos establecen las normas, se tiene que dar en tres grandes conceptos: gobierno corporativo o gobernanza, gestión de riesgos y controles. Esos son los tres grandes grupos en que podemos dar asesoramiento, y esos tres grandes grupos pues son muy amplios y definitivamente hay mucho trabajo que podemos hacer en esa línea. La otra métrica importante es la evaluación de la función de auditoría interna, perdón, la evaluación de la independencia. Y aquí hay algo también que la norma lo establece, y siempre una evaluación externa busca que esté definido de esta forma: que haya un reporte, un doble reporte de la auditoría interna, se habla comúnmente, un doble reporte que es un reporte funcional al Consejo y Comité de Auditoría, y un reporte administrativo al CEO o director general o al máximo responsable administrativo en una organización. Esto es bien importante mencionarlo porque en algunas organizaciones han definido que la auditoría interna va a dar un reporte funcional y administrativo directamente al consejo. Eso puede traer, eso usualmente con el tiempo trae conflictos de interés. Y la norma busca que exista doble línea de reporte, funcional y administrativa. Voy a explicar brevemente el conflicto de interés que puede darse en función de que el reporte funcional administrativo sea directamente al consejo. Y es relativamente simple. En las organizaciones siempre hay temas políticos, para decirlo de una forma. Temas políticos que pueden ser en algún momento conflictivos entre junta directiva o consejo y la parte administrativa, la alta gerencia. Entonces, un conflicto de interés que puede darse es que al tener un reporte funcional y administrativo directamente al consejo, el consejo quiera de alguna forma buscar la manera de, vamos a decirlo también coloquial y claramente, de atravesarle, atravesarse a la administración. Y de alguna manera, entonces, da una directriz a la función de auditoría interna, porque tiene reporte funcional y administrativo, una directriz que puede afectar significativamente a la parte administrativa. En otras palabras, no nos cae bien en la junta directiva, no nos cae bien alguien de la administración, y queremos buscarle ahí sus manchas y sus pecados para de alguna forma afectarlo. Entonces, esto busca con este doble reporte que ese conflicto de interés eventual no se dé, que la parte administrativa pues también tiene derecho a conocer los hallazgos de la auditoría interna, a poder reaccionar a esos hallazgos, documentar si hay algo que pueda estar equivocado, y evitamos entonces el conflicto de interés. La otra métrica es el código de ética de la función de auditoría interna. Tiene que existir un código de ética específico para la función de auditoría interna. Obviamente que no va a ir en contra del código de ética organizacional, difícilmente va a ir en contra si consideramos los 5 principios del dominio 2 de la NOGAI, que son básicamente el concepto de código de ética que establece la norma. Luego, la otra métrica es que la función de auditoría interna, a través de sus trabajos, contribuye a los objetivos estratégicos de la organización. Y esto mediante sus conclusiones y recomendaciones. Pero no solamente mediante las conclusiones y recomendaciones, sino que desde el inicio, cuando hacemos el plan de auditoría, el plan esté asociado a, al plan estratégico organizacional, que alinee con el plan estratégico para que ayudemos como función de auditoría interna al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y esto es algo bien importante que lo voy a mencionar ya, y ahora más adelante posiblemente lo vuelvo a puntualizar. Es que la norma 9.4 de las NOGAI
establece cómo se debe hacer el plan de auditoría interna. Siempre se ha hablado y se sigue hablando de un plan de auditoría basado en riesgos. Eso sigue siendo correcto, pero la norma 94 dio un paso más allá. La norma 94 establece que el plan de auditoría interna debe realizarse en función de un conocimiento profundo y adecuado de la estrategia organizacional, de la organización en sí, de sus objetivos estratégicos y obviamente de los riesgos que implica, que existen para el cumplimiento estratégico. Entonces vamos más allá, hay que entender muy bien el plan estratégico organizacional, documentar que lo conocemos, documentar que nuestro plan de auditoría interna está buscando ayudar a la organización a evaluar que ese plan, que ese cumplimiento estratégico se pueda cumplir de forma apropiada. Entonces, ahora más adelante voy a referirme un poquito más a esto también para tratar de dejarlo bien claro. Otras métricas, recomendaciones o planes de acción completados por la administración. Muy importante esto, se busca también en todas las evaluaciones externas de la calidad que la función de auditoría interna esté dando un seguimiento al cumplimiento de los planes de acción que se derivaron de los hallazgos de la auditoría interna. Cuando en una evaluación externa esto no está claro, o más bien está claro de que falta un seguimiento adecuado, ya tenemos un incumplimiento con normas y podríamos no estar cumpliendo, o sea, podríamos no estar recibiendo la certificación del programa de aseguramiento de la calidad o poder tener una brecha significativa. Entonces, esto es muy, muy relevante. El otro elemento de métrica importante que hay que buscar es los riesgos y controles claves revisados como porcentaje de los riesgos inherentes clave del negocio. Y esto tiene que ver mucho con lo que hablaba antes, entender el plan estratégico organizacional para tener claridad de que también dentro de ese plan estratégico se han identificado los riesgos relevantes que pueden dar al traste con el cumplimiento estratégico. Otra métrica, la satisfacción de las partes interesadas, que esto implicará realizar encuestas para evaluar, entre otros aspectos importantes, la comprensión de objetivos de trabajo, la oportunidad de las comunicaciones y la claridad de las conclusiones. Esto también hay que tener presente algo, es la madurez de una organización en cuanto a tener una función de auditoría interna, porque en algunos casos cierto tipo de encuestas pueden afectar negativamente a la función de auditoría interna en la medida en que la organización no esté madura y no tenga claridad de cuál es la función de auditoría interna y sienta que la auditoría interna les incomoda, que les molesta y a través de una encuesta pueden responder de forma inadecuada a, a la función de auditoría. Entonces esto hay que tener mucho cuidado también en eh, cómo se diseña la encuesta de acuerdo al grado de madurez de la organización. Definitivamente el cumplimiento con el plan de auditoría interna es importante, plan completado a tiempo, incluyendo ajustes que se hayan aprobado a nivel de comité y del Consejo de Administración. Elemento importante que ya mencioné y lo vuelvo a comentar acá, vinculación del plan de auditoría interna con los objetivos estratégicos. Es muy importante también que cuando se diseñe el plan de auditoría interna, cada proyecto o estudio de auditoría se puede asociar al objetivo estratégico al que busca contribuir. Entonces esto también, una evaluación externa, ayuda muchísimo que haya un cuadro sencillo, un cuadro que esté en los proyectos de auditoría con los objetivos estratégicos organizacionales y podamos hacer un check de un check del proyecto de auditoría con los objetivos estratégicos que buscamos evaluar. Lo que les comenté hace un rato, el equilibrio entre trabajos de aseguramiento y asesoramiento, este, que obviamente si tuviéramos un 50-50, pues sería algo muy, muy importante, algo de verdad eh, novedoso, pero no necesariamente en una evaluación externa se busca que haya ese balance de 50-50.
En la medida en que tengamos aseguramiento y asesoramiento en un porcentaje que sea razonable de acuerdo a la madurez de la organización y de la función de auditoría interna, pues es totalmente aceptable. Otras métricas, esto es bien importante también, que se haga una auditoría sobre la ética y cultura organizacional. Las NOGAI requieren que la función de auditoría interna evalúe este tema. Y lo recomendable es que haya una evaluación completa de la ética y cultura organizacional al menos cada 2 años. Resultados de evaluaciones internas y externas de la calidad, también con su grado de cumplimiento de los planes de mejora. O sea que, a ver, si nos vamos a ir a una evaluación externa por primera vez, como parte de las métricas que debemos de tener es que hayan evaluaciones internas previas a esta evaluación externa. Y ahora, hacia el final, voy a estar hablando de esto. Resultados de evaluaciones de calidad sobre competencias, sobre las competencias del equipo de auditoría. La norma establece que como equipo de auditoría debemos de tener las competencias necesarias para cumplir de forma adecuadamente con la función. Y esas competencias van a estar también en función de el giro del negocio al que estamos auditando. Si estamos en un negocio, para poner un ejemplo, que se pueda salir digamos, del estándar, si estamos en una función, la función de auditoría interna está evaluando una organización asociada con temas de medicina, eh, pero, la elaboración de equipo médico o medicamentos o, tecnología para medicina, va a ser muy importante que dentro de la función de auditoría interna haya expertos en el área, haya expertos en medicina, no sé, medicina nuclear, equipamiento, tecnología médica, diferentes especialidades que podamos necesitar. Es importante que estén dentro del equipo. La norma establece también la posibilidad de que no sea parte de la planilla esas especialidades, pero que la función de auditoría interna pueda acceder a ellas a través de una contratación outsourcing, que hayan eh, profesionales que nos pueden ayudar, que son independientes a la organización, que nos puedan ayudar cuando necesitemos una evaluación específica. O sea que esas competencias deben de estar de una u otra forma dentro del equipo de auditoría. Que exista planes de aprendizaje y desarrollo de auditores internos, muy importante. La capacitación continua aquí es muy valorada, muy valorada y exigida por las normas. Ahora vamos a ver qué dicen las normas sobre esto, las horas necesarias. Más adelante lo tengo por ahí. Las certificaciones profesionales de personal de auditoría interna. Se busca, se promueve que el equipo de auditores cuenten con algunas certificaciones reconocidas relevantes para la función. Y aquí menciono algunas, el CIA, CRMA, CISA, CAMS, otras, dependiendo de la función. No es que todo el mundo tenga todas las certificaciones, pero sí que existan equipos personal especializado. Por ejemplo, si es importante y realmente lo es hoy en día, el tema de prevención e investigación de fraude, pues se busca que dentro del equipo hayan profesionales certificados como CFE o alguna otra certificación relacionada con fraude, con la investigación y prevención del fraude. Y algo sumamente importante que hay que, posiblemente muchas funciones de auditoría tienen que ajustar, porque esto no era una práctica común, es que todos los informes de auditoría de aseguramiento concluyan sobre la eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y controles del proceso o del área evaluada. Esto es algo que las nuevas normas establecen y que las evaluaciones externas de la calidad buscamos que, que se cumpla. Eh, en el proceso establecido, en el proceso evaluado, es muy importante que esta conclusión esté. Si ese proceso tiene brechas o cumple con gobernanza, gestión de riesgos y controles de manera adecuada. Bien, llegados a este punto, entendiendo un poco
Las métricas más relevantes y algunos cambios que se derivan de esas métricas, vamos a entrarle al tema de cómo prepararnos para una revisión externa. Realmente el punto es que debemos de establecer una hoja de ruta eh, y no preocuparnos, ahora yo les voy a dar ahí unas referencias de tiempo, pero no preocuparnos mucho por un plazo establecido para prepararnos para esa evaluación externa. Yo siempre sugiero que se tomen el tiempo necesario para que la evaluación externa pueda ser exitosa y que no genere la preparación un estrés adicional al que ya tenemos en el día a día del trabajo. A ver, primer punto relevante, conocer muy bien las normas globales. Hay que conocerlas, hay que estudiarlas, hay que entenderlas a profundidad. Y por lo general eso uno no lo logra con una primera lectura, eso lo logra con lectura, con análisis, con discusión, con comparación de criterios con otros colegas profesionales y con el estudio interno dentro del equipo de auditoría interna. Entonces hay que conocer muy bien las NOGAI. Una vez que tenemos conocimiento de las NOGAI, y ya al tener conocimiento de las NOGAI, vamos a tener al menos una idea conceptual de las brechas que podemos tener hoy en día en función del cumplimiento de esas normas. Entonces, pues hagamos un plan de cómo vamos a hacer ese trabajo para prepararnos y acordemos ese plan con el consejo y el comité, con algunas fechas, con algunos pasos importantes, pero sobre todo que incluya evaluaciones internas previas. Entonces, tenemos que hacer una evaluación, dos evaluaciones, las que consideremos necesarias de conformidad con el nivel de brechas que se determine en las evaluaciones internas que hagamos. A través de esas evaluaciones internas, pues organicemos la evidencia de conformidad con las normas. Vayamos revisando qué tanta evidencia tenemos de conformidad con las normas, qué nos falta y seguimos revisando las brechas y cerrándolas, que es el quinto paso, cerremos brechas, ¿verdad? Punto importante, fortalezcamos la medición del desempeño. La supervisión tiene que estar muy claramente establecida, cómo se hace y muy bien documentada de que se hace, se hizo, se revisó y que de esa supervisión surgen el cierre de brechas también en función de las necesidades que tengan los miembros del equipo. Elemento importante también, fortalezcamos el seguimiento de recomendaciones. Ya comenté que es un punto súper importante dentro de una evaluación externa, que las recomendaciones de la auditoría interna se les dé seguimiento, que haya un buen nivel de implementación de parte de la administración. Y esto es un tanto complejo porque para propósitos de la autoridad que tenga la auditoría, para hacer que una recomendación se ponga en práctica, pues no siempre está eso claro. Las recomendaciones las pone en práctica la administración. El auditor lo que tiene la obligación es de darle seguimiento y asegurarse de que se cumplen y si no, pues reportarlo. Y aquí pues entra un tema de comunicación muy importante con la administración y un tema de concientización de la administración de que las recomendaciones son relevantes. Y otro tema importantísimo también que tenemos que ver hacia lo interno, que las recomendaciones que estemos dando sean relevantes. Porque algunas veces las recomendaciones no se ponen en práctica porque son recomendaciones que no aportan mucho valor o que no aportan valor. Entonces tenemos que hacer primero una revisión a lo interno de que nuestras recomendaciones sí aporten valor para que haya una motivación para ponerlas en práctica. Y finalmente, pues hacer una selección de quién va a ser el evaluador externo al que le vamos a encargar el trabajo. Y ya voy a hablar un poco de eso. Primero, otra vez un brevísimo repaso por etapas. A ver la etapa acá, conocer las NOGAI. La primera etapa, pues conocer las NOGAI, ya hablamos de que son 5 dominios y que dentro de esos dominios están incorporados temas como el propósito, la ética y profesionalidad, el gobierno, la gestión y el desempeño, que son 15 principios y 52 normas, que las normas tienen requisitos obligatorios, que hay consideraciones de implementación y evidencias de conformidad, que conozcamos las normas con esta estructura,
que las entendamos, qué es lo obligatorio para cada norma, cómo podemos implementarlas a través de estas consideraciones de implementación y cuál es la evidencia de conformidad que podemos tener, que se busca en las evaluaciones externas para asegurar de que la norma está en cumplimiento. Otro elemento importante en esta parte, en esta etapa, capacitar al equipo, tener una formación formal desde el director de auditoría interna en términos del cumplimiento de las NOGAI y todo el equipo de auditoría. Esto podemos buscarlo a través de seminarios del instituto, seminarios de especialistas, la realización de talleres o estudios internos de la normativa y discusiones para llegar a conocerlas a profundidad. Vale la pena si hemos estado trabajando durante muchos años en la función de auditoría interna y de alguna manera teníamos ya implementadas las normas anteriores, las normas del 2017, pues que hagamos un comparativo y identifiquemos los cambios significativos, que los cambios más importantes están en el dominio 3, que tienen que ver con el tema de gobierno de la función de auditoría y ahí pues se establecieron los requisitos temáticos y hay que entender esa parte bien y, pues entender los cambios. Si ya teníamos algo establecido, bien establecido con respecto a las normas anteriores. Y en esta etapa también una difusión con todas las partes interesadas para que también el directorio o el consejo, el comité, la alta dirección puedan entender las implicaciones de las nuevas normas en la función de auditoría interna y su interacción con la administración. Entonces, eso también es relevante, que las normas sean de conocimiento, tal vez no al nivel de profundidad que debemos de tenerlas como auditores internos, pero sí que sean de conocimiento en la administración. Una etapa 2, esto es ya acordar el plan con junta o consejo y con el comité de auditoría. Entonces, pues presentar el mandato, que así lo llama en la norma, el mandato de auditoría interna, mandato y estatuto, en función de la evaluación externa de la calidad y en función de todo lo que es el cumplimiento normativo. Y aquí comunicar que la evaluación externa es obligatoria cada 5 años, según el instituto y según la NOGAI. Obviamente que hay un compromiso de la alta dirección, pues tenemos que asegurar apoyo en acceso a recursos y tiempo del personal y en presupuesto. Al final de cuentas, pues la, la, la evaluación externa tiene un costo y hay que cubrirlo. Que se apruebe el plan de la evaluación externa. El comité de auditoría debe aprobar el cronograma, alcance y los recursos necesarios para la revisión, tanto internos como externos. Definir el alcance, y aquí cuando digo alcance, la evaluación externa tiene un alcance estandarizado, pero aquí nos referimos a si será una validación por pares o una revisión externa independiente. La revisión por pares es una posibilidad que establece la norma, tiene algunas limitaciones y algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Ahí está en la norma, no voy a entrar ahorita en mucho detalle de esto. Pero se puede hacer una evaluación por pares. Ahí la norma nos dice cómo hacerlo. Que tengamos también un estatuto de auditoría interna actualizado de conformidad con el dominio 3 de las normas y que tengamos un plan de comunicación para ir reportando el avance al comité de auditoría y al consejo previo a la evaluación externa de la calidad. Etapa 3, y aquí vienen unas fechas sugeridas, no necesariamente, como les digo, esto no es que es un estándar, pero sí se sugiere que no, voy a ponerlo en estos términos, se sugiere que si vamos a prepararnos por una evaluación externa, no nos preocupemos por decirlo de alguna forma, estar en 6 meses listos para esa evaluación externa. No, yo creo que es importante tomarse el tiempo que necesitemos para prepararnos bien y no generar un estrés adicional por la evaluación externa como tal. Entonces, una autoevaluación inicial o varias autoevaluaciones iniciales, ¿verdad? Puede ser entre 12 y 24 meses antes de ir a una evaluación externa. Esa es más o menos una práctica que yo sugiero para que no haya un estrés importante dentro del equipo de la auditoría interna.
Luego podríamos pensar en una autoevaluación con validación independiente, no como una validación independiente para ir a la certificación externa, sino repetir las veces que sea necesaria la autoevaluación con la participación de un revisor interno, puede ser de otra área de la organización o externo, independiente, pero que realmente ese evaluador interno o externo tenga conocimiento y experiencia apropiada en este tipo de evaluaciones. Entonces, sea que conozca y domine el tema y ojalá, preferiblemente, que pueda tener la certificación CIA para que estés todavía más familiarizado con toda la conceptualización y todo lo que es normativa de auditoría interna. Revisión de procesos clave, que esto significaría en la parte interna, ¿verdad? Planificación basada en riesgos, que ya mencioné que no es necesariamente el concepto actual, sí, obviamente es importante, pero antes de planificar basado en riesgos, que entendamos cuáles son esos riesgos. Son los riesgos que pueden afectar el cumplimiento del plan estratégico organizacional. Entonces, entendamos muy bien el plan estratégico. Y entender el plan estratégico no solamente es entender los objetivos estratégicos, es entender que ese plan estratégico esté construido sobre una base razonable en el entorno que estamos operando, que el entorno sea adecuado de acuerdo a la situación en que nos movemos, la situación geopolítica, la situación económica. Y para poner aquí un ejemplo de una situación que viví realmente, una situación real que viví hace unos años, en una junta directiva en que iban a presentar el plan estratégico de la empresa. Antes de la presentación del plan estratégico, la junta directiva contrató dos personas para hacer un análisis macro del entorno, ¿verdad? Entonces contrató a un economista y contrató a un politólogo, sociólogo, una cosa así. El economista hizo su presentación sobre sobre cómo había sido el desempeño económico de la región en los últimos 2 años y cuáles eran las proyecciones para el futuro. Y bueno, sabemos que son proyecciones y eso es complejo, pero hizo su presentación. El politólogo hizo un análisis de la situación geopolítica mundial y la verdad es que el panorama era complejo, tanto económico como geopolítico. Y después el gerente general, el máximo responsable administrativo, hizo la presentación del plan estratégico a la junta directiva. Y lo interesante fue que cuando estaba a mitad de la presentación el gerente, la junta directiva lo paró porque el plan estratégico que estaba presentando era un plan demasiado optimista, demasiado alegre en función de las previsiones económicas y geopolíticas que se habían hecho. En otras palabras, el plan estratégico no estaba asociado a una realidad socioeconómica, geopolítica en la que se estaban llevando a cabo las operaciones. A mí realmente en esa junta, yo era miembro externo, me dio un poco de pena oír al gerente y tener que pararlo porque no estaba totalmente desenfocado. Y eso mismo nos puede pasar en la auditoría interna. Tenemos que entender como auditores que el plan estratégico sea un plan acorde a la realidad económica, política, social y del entorno en general en que la organización lleva a cabo las operaciones. Algunos auditores dicen, eso no me toca a mí, y yo les digo, sí, sí les toca. Le toca hacer una evaluación. No te toca hacer el plan estratégico, pero tienes el criterio suficiente. Debes de tenerlo, debes de haberlo desarrollado para entender si ese plan estratégico de la organización es adecuado. Si no es adecuado, pues tendrás que levantar la mano y ya tenés hallazgos de auditoría, por decirlo de alguna forma. Porque mi plan de auditoría interna tiene que estar basado en esa evaluación estratégica y en los riesgos que existen dentro de el entorno en que llevamos a cabo los negocios y que pueden afectar el cumplimiento estratégico de los objetivos estratégicos establecidos.
Entonces, esto pues es importantísimo que lo tengamos presente también porque se ve también, se evalúa dentro de la evaluación externa que esté asociado. Una evaluación externa de la calidad también revisa, analiza en parte el plan estratégico organizacional para entender que el plan de auditoría responde a ese plan estratégico. Y finalmente podemos hacer un simulacro de evaluación externa de la calidad simulando entrevistas de evaluación externa con el director de auditoría interna, con el equipo, que podamos verificar la disponibilidad de calidad de la evidencia de conformidad para que no tengamos luego que andar en carreras buscando a dónde teníamos esto, busquémoslo, si estoy seguro que lo tenemos. Muchas veces uno se encuentra al director de auditoría interna y dice, yo estoy seguro que eso lo tengo, pero déjame buscártelo. Tarda 2, 3 días buscando el documento, entonces ya genera un atraso y genera cierta suspicacia de si estaba o no estaba. Entonces eso es muy importante que lo tengamos todo bien, bien identificado y muy bien archivado para tenerlo presente en el momento que se solicite. Etapa 4, organizar la evidencia de conformidad. Y vean, por dominio, son elementos, estos no son todos, pero son elementos sumamente importantes. En el dominio 2 debemos de tener claro que se busca un código de conducta y un código de ética firmado, que existan registros de la formación y capacitaciones que han recibido el equipo de auditoría y que esa formación ojalá esté en función de brechas que se determinaron en una evaluación del desempeño. También buscamos declaraciones de conflicto de interés y las declaraciones de conflicto de interés pues básicamente es que si tenemos o no tenemos conflicto. Y el hecho de tener un conflicto de interés no es un pecado en sí mismo. Lo que es un pecado es no tener el conflicto y no declararlo. Porque al declarar un conflicto de interés, por ejemplo, si yo como miembro del equipo de auditoría indico que dentro de la organización un familiar mío trabaja en un departamento X, lo, lo estoy declarando con el propósito de que quede claro que yo no podría ir a auditar esa área porque puedo tener un conflicto de interés. Entonces se tomen las medidas para que a mí no me manden a hacer una evaluación de esa naturaleza. Y así otra serie de conflictos de intereses que habrá que tipificar claramente en los códigos. En cuanto al dominio 3, gobierno, pues que tengamos el estatuto de auditoría actualizado, que existan actas del comité de auditoría formales, documentadas y firmadas, y que existan informes de declaración de independencia del director de auditoría interna y de los miembros del equipo. Las normas establecen que el director de auditoría interna tiene que declarar formalmente que es independiente para cumplir con su función. Declararlo por escrito y declararlo al comité y a la junta. Entonces eso tiene que estar documentado. El dominio 4, la gestión, que existe un plan anual según la norma 94 que ya antes mencioné, que tengamos un presupuesto de dotación de personal adecuado. Siempre nunca vamos a tener eh, todo cubierto porque realmente como el principio económico, las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Eso pasa mucho en auditoría interna, hay recursos limitados, pero que hay que balancear, que no hayan riesgos relevantes que no podamos cubrir como función de auditoría interna. Entonces eso se evalúa también. Y que existan informes del desempeño del equipo, estos informes asociados con las evaluaciones que se hayan hecho y la identificación y el cierre de brechas en cuanto al desempeño. El dominio 5, que tiene que ver con el desempeño propiamente, pues que existan programas y papeles de trabajo, que existan metodologías para hacer los diferentes enfoques de la auditoría, que existan informes de auditoría formalmente emitidos con diferentes mecanismos. Podemos estar hablando también de informes previos bajo el concepto de auditoría ágil, etcétera. Todo eso es válido, pero que exista la evidencia de que los informes se emitieron oportunamente y que el informe final está cubriendo todos los elementos. Planes de acción y seguimiento, que ya comenté. El seguimiento de las recomendaciones es sumamente importante.
Temas de calidad de KPIs, que tengamos encuestas de satisfacción de clientes, que tengamos un tablero de métricas de la función, un poco en función de los elementos que hace un rato vimos y que tengamos también documentados los resultados de las autoevaluaciones. Y finalmente que podamos organizar un repositorio centralizado. ¿El repositorio de qué? De todo lo que la norma nos pide y que una evaluación externa va a requerir y a revisar. Entonces tiene que haber un índice de maestro de todas las evidencias separado por partes. Para esto, el Instituto Global tiene una, un, un documento sobre las evaluaciones de la calidad de la auditoría, evaluaciones externas, donde están los elementos, básicamente las carpetas, por decirlo así, que deberíamos de tener para tener ahí archivado todo lo que nos va a solicitar la evaluación externa. La etapa 5, pues cerrar las brechas de conformidad. Y aquí tenemos un proceso global recomendado para esta gestión de brechas, que pues obviamente tenemos que identificar, priorizar, asignar, remediar, verificar y reportar todas las brechas que hayamos identificado. Entonces aquí pues tenemos quiénes serían los responsables eh, de hacer esas evaluaciones, qué herramienta podríamos estar usando. Finalmente esto ya es totalmente algo de sentido común, eh, pero principalmente para tener claridad de que como función de auditoría interna, como equipo, vamos a poder cerrar esas brechas y nos vamos a sentir cómodos con buscar la evaluación externa, que es la etapa final que ahorita vamos a ver. Fortalecer la medición del desempeño, esto es muy importante. La evaluación del desempeño a veces es algo que dentro de la función de auditoría interna no está bien documentado y a veces está un poquito descuidado. Uno como evaluador externo se lo encuentra de esa forma, un poquito descuidado. Entonces, lo que hemos visto es buscar eficiencia, calidad, oportunidad, impacto, cobertura y competencia con algunas sugerencias. Eficiencia, busquemos que el plan ejecutado supere el 90%, mayor o igual al 90%. Que en una encuesta de satisfacción de clientes, la meta sea en una escala de 1 a 5, acercarnos a 4 o llegar a 5. En la oportunidad de los informes emitidos, busquemos que al menos el 95% de los informes se emitan oportunamente. Si tenemos una metodología de auditoría ágil, esto va a llegar al 100%. Pero a veces por alguna situación, aunque tengamos metodologías ágiles, puede ser que no lleguemos al 100, pero busquemos siempre estar arriba del 95. El tema de impacto, recomendaciones aceptadas, arriba del 85% es razonable, eso da tranquilidad. La cobertura, según porcentaje del universo auditado, pues hay un poquito según el plan y según el ciclo de auditoría, pero siempre buscamos que el ciclo de auditoría también sea un ciclo relativamente corto. Cuando digo relativamente corto, uno piensa en 2 o 3 años. Como evaluador externo, a veces me he encontrado ciclos de auditoría de 5 o 6 años, lo cual o sea, no es razonable. Ya eso empieza a preocupar un poco. Entonces, la cobertura, uno busca que sea dentro del plan de auditoría, como decía acá, al menos un 90%, y dentro de un ciclo de auditoría que sea máximo 3 años. Y el tema de competencia, buscamos las horas de formación por auditor al año. Lo recomendable es que sea mayor o igual a 40 horas de educación continua al año por auditor. Y la etapa 7, fortalecer el seguimiento de recomendaciones. Como ya les decía, esto es muy importante, que tengamos un registro adecuado, que tengamos monitoreo, que podamos verificar y que exista la posibilidad de sacar reportería apropiada para evaluar, identificar y monitorear oportunamente las recomendaciones. Y para esto, lo que se sugiere es que tengamos un sistema automatizado. Cuando uno encuentra
una auditoría interna que está dando seguimiento a sus recomendaciones mediante tablas de Excel, ya empieza uno como evaluador externo a preocuparse porque eh, tiene una acumulación ahí muy grande, es más difícil hacer todo el monitoreo, todo el barajar información es muy complicado. Entonces se busca que tengamos un sistema de auditoría para poder hacer este monitoreo y que ese sistema también pues esté conectado con la administración y a la administración le puedan llegar avisos cuando una recomendación está, un plazo está por vencer, etcétera, para que todo eso sea de más fácil manejo. Y finalmente la etapa de seleccionar al evaluador externo. Y vean, aquí hay algo importante que debo de mencionar. Para que esto funcione como una evaluación externa de acuerdo a las NOGAI, eh, la evaluación tiene que ser hecha por un equipo evaluador eh, que esté autorizado por un instituto de auditores internos. No es lo más apropiado hacer una evaluación externa hecha por una firma que puede tener todas las capacidades, pero que no está validada por un instituto de auditores internos. Eh, esto se busca a través, o más bien, esto lo que busca es que la evaluación externa pueda tener como respaldo una certificación de un instituto que certifique que la función de auditoría interna que se sometió esa evaluación cumple con las normas. Está emitido una certificación por parte de un instituto. Hago esta mención porque en la práctica local y principalmente en la práctica de instituciones públicas, las evaluaciones externas son hechas por equipos y por algunas firmas, lo cual está bien porque no está cumpliendo con las NOGAI en este caso, está cumpliendo con las normas de la Contraloría General de la República, que establecen que esa evaluación debe hacerse muy parecido cada 5 años, etcétera. Nada más que en estos momentos ese tipo de evaluaciones no van en función de estas nuevas normas, las NOGAI del 2024. Yo aquí estoy planteándolo desde el punto de vista de el cumplimiento con las normas globales recientes, las que están en vigentes, y enfocándolo desde el punto de vista de que la función de auditoría interna se somete a la evaluación externa para obtener una certificación de un instituto de auditores internos que está avalado por el Instituto Global para emitir esa certificación de cumplimiento con las normas en NOGAI. Entonces vamos por ese otro lado. Y pues básicamente eso es lo que teníamos para hoy en relación con el tema de este programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Y pues hasta aquí mi presentación y quedo atento por si hay alguna pregunta. Mu- Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Estaba verificando aquí por redes sociales y bueno, tengo más que una consulta, creo que esto es un comentario. Dice don Rodolfo Madrigal. Bueno, las grandes empresas en auditoría realizan las auditorías anuales, asesoran, hasta les actualizan la contabilidad a sus clientes y a la vez asesoran en diputados en proyectos tributarios. Eso me parece que es más como un comentario. Y vamos a ver. Después de eso, pues no mantenemos consulta, nada más saludos. Recordarles, si están viendo esta charla en vivo posterior, va a quedar aquí en Facebook, va a quedar en YouTube. Y ustedes tienen alguna consulta, nosotros con mucho gusto se las hacemos llegar a don Manuel y don Manuel pues él puede dar respuesta. De igual manera, don Manuel también ha extendido el contacto del que se puede ver en ese momento en pantalla. Ahí está el contacto, sí, el WhatsApp y el correo electrónico. Si tienen alguna consulta, comentario, algún aporte que quieran hacer, les agradezco muchísimo. Natalia, nada más, ¿me podrías volver a leer el comentario que no lo capté? El Claro, comentario claro, que... Ujú. con gusto, dice. Don Rodolfo Madrigal dice, bueno, pero las grandes empresas en auditoría realizan las auditorías anuales, asesoran, hasta les actualizan la contabilidad a sus clientes y a la vez asesoran a diputados en proyectos tributarios.
Ah, ok, ok. Sí, Ujú. a ver, entiendo que esa referencia que hace no va en el enfoque de la función de auditoría interna, me parece que va en función de la auditoría externa de estados financieros. Perfecto, Este, ahí está la creo que por ahí respuesta. va, pero en todo caso, si hay algún punto adicional, pues me lo puede poner por ahí en el WhatsApp o en el correo. Perfecto. Don Rodolfo, muchísimas gracias. Bueno, por aquí don Walter le agradece, doña Gabriela tan agradece, y de parte del colegio, pues también, ¿verdad? Nos queda más que extenderle un agradecimiento por esta excelente exposición y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia en el tema tan importante como es la auditoría. Y bueno, también a todas las personas que nos acompañan esta mañana y por ser parte de las actividades de la Contaduría Pública les damos las gracias. Y les invitamos a que continúen con las próximas charlas esta semana es dedicada al eje de gobierno, riesgo y cumplimiento. Y bueno, la próxima charla la tenemos mañana a partir de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias y que todos tengan un Muchas excelente día. gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, don Rodolfo. Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Consulte por nuestros patrocinios del mes de la Contaduría Pública, Platino, Oro y Plata. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026. Para mayor información, contáctenos en los medios de comunicación oficiales del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.